En este video se mencionan temas serios y violentos que pueden llegar a incomodar a la audiencia más sensible. Si decides continuar es bajo tu responsabilidad. Imagínate vivir en tiempos de crisis de gobernabilidad y abusos por parte de un gobierno que no es el tuyo, y que tú solamente trates de mejorar la vida de los ciudadanos de tu país. Y que por eso hayas sido perseguido, posteriormente disuelto en ácido. Eso fue lo que le pasó a Patrice Lumumba en la actual República Democrática del Congo en África. Un caso lamentable, pero real, al cual considero debería tener más difusión, para que la gente comprenda que vivimos en un lugar horrible, en donde los intereses económicos importan más que la vida de las personas. Capítulo 1. Contexto social. Patrice Lumumba, nacido el 2 de julio de 1925 en el poblado de Onalua, provincia de Katakokonde, una de las regiones más pobres del Congo belga. Fue un estudiante destacado, trabajó como empleado de oficina en una sociedad minera, después como periodista. Se hizo notar en los círculos antiimperialistas pacifistas. En 1958 se orientó profundamente en la lucha de independencia del Congo, creando al Movimiento Nacional Congolés, siendo partidario de crear un país independiente y dejar atrás las diferencias tribales, creando un sentimiento nacionalista. Para comprender el porqué de estos ideales, es necesario conocer el contexto del Congo belga. En 1885, en la Conferencia de Berlín se estableció que el territorio conocido como Estado Libre del Congo pase a ser propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, así como oyeron, un país entero como propiedad privada de una persona. El rey Leopoldo II administró este territorio hasta 1908, año en el que el territorio fue cedido a Bélgica. Durante el periodo en el que el Estado era administrado por el monarca belga, George Washington Williams, ciudadano estadounidense de raza negra interesado en el proyecto en dicho territorio, viajó al Congo en 1890, llevándose la ingrata sorpresa de que los nativos sufrían bastantes abusos. Así fue como se convirtió en la primera persona en denunciar la situación, además de pedir la creación de una comisión que estudie los hechos. Lamentablemente, su viaje de regreso a los Estados Unidos de América. Los abusos denunciados fueron causa de una explotación sistemática e indiscriminada de recursos naturales como marfil y caucho, la cual usó exclusivamente mano de obra en condiciones de... Para mantener el control, la administración colonial instauró un régimen de terror, causando... En ese periodo era normal que los capataces y negreros usaran manos como moneda de cambio informal. En la década de 1990, la prensa americana y europea denunciaron estas atrocidades, forzando a Leopoldo II a renunciar a su dominio personal del Congo, pasando este a ser una colonia de Bélgica, naciendo así el Congo belga. Aquí inicia la etapa colonial. El nuevo gobierno del Congo estaba conformado por un gobernador general, acompañado de varios subgobernadores. En Bruselas, capital de Bélgica, existía un ministro colonial. Con este nuevo gobierno la situación parecería mejorar, se construyeron escuelas y hospitales por todo el territorio, los nuevos centros de salud ayudaron a erradicar la enfermedad del sueño, la educación era católica, aquí los niños aprendían a leer, escribir, nociones de matemáticas, pero nada más. Se seguirían explotando recursos minerales, esta vez, fueron los Estados Unidos, explotando uranio durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, se mantenían los trabajos forzados, lo que hacía que la esperanza promedio de vida para un poblador congolés no pase los 40 años. Como no existían centros democráticos en la colonia, el gobernador general Léon Antoine Marie Petillon le escribió al secretario colonial en 1952, diciéndole que si no se mejoraba la situación Bélgica perdería su colonia más rica, exigiendo derechos civiles, incluyendo el derecho al voto para los ciudadanos congoleses. Pero recibió una respuesta negativa por parte del gobierno belga, diciendo que eso solo desestabilizaría la región. Capítulo 2. El movimiento nacional congoleño y la independencia.
Fundado en 1958, el Movimiento Nacional Congoleño, por sus siglas MNC, tenía la idea de formar un solo país que abarque la totalidad del territorio del Congo, dominando 4 de las 6 provincias existentes en el territorio. En 1959 se produjo una separación interna dentro del partido, el lado de una política más moderada de Joseph Kalonji y el lado izquierdista de Lumumba. Pese a esta separación e inestabilidad, y a la oposición de parte del gobierno belga, el partido de Lumumba venció con autoridad en las primeras elecciones del Congo, el 23 de junio de 1960, convirtiéndolo en la primera persona en ocupar el cargo de primer ministro en dicho país. No llegó a la presidencia porque tuvo que formar una alianza política con el ABACO, siglas de Alianza de los Bakongo, en la que se estableció que quien llegaría a ser presidente en caso de ganar las elecciones sería Joseph Kasavubu. En el mismo año se realizó una conferencia panafricana con respecto a la independencia de Katanga, una vasta provincia al sur del país, la cual fue dirigida por Moise Kapenda Tshombe con el apoyo de Bélgica, interesados en los yacimientos mineros de dicha provincia. Obviamente Lumumba estaba en contra de esto, la ONU primero ordenó que Bélgica se retire, pero luego de varias contradicciones dejó que Bélgica firme un acuerdo con Tshombe, reconociendo la independencia de Katanga. Lumumba reaccionó enviando tropas para retomar el control del territorio, pero la ONU le impidió hacerlo. Capítulo 3. La captura y el final de Lumumba. Aquí entra en juego un telegrama fechado el 26 de agosto, en el que el director de la CIA, Allen Dulles, le dijo a sus soldados en Leopoldville: hemos decidido que su eliminación es nuestro objetivo más importante y que, en las circunstancias actuales, merece alta prioridad en nuestra acción secreta. Obviamente estaba hablando de Lumumba. Ante la traición de la ONU, llamó a Solidaridad Africana y a la Unión Soviética, los cuales brindaron su apoyo con dinero, armamento, y lo más importante, 1 millar de asesores y técnicos. Debido a esto, el 4 de septiembre de 1960, el presidente Kasavubu anunció la destitución de Lumumba en la radio, pese a que no tenía el derecho constitucional para hacerlo. Lumumba declaró que iba a seguir en el cargo, se realizaron votaciones en una moción para mantenerlo y destituir a Kasavubu. Ambos solicitaron al coronel Joseph Desiré Mobutu el arresto del otro, dejándolo como el árbitro de la situación. Fue justamente Mobutu quien, en apoyo con Kasavubu, realizó un golpe de estado para llegar al poder en diciembre de 1960. Lumumba huyó de la capital hacia Stanleyville, lugar en donde tenía bastante apoyo, para resurgir con fuerza aprovechando el apoyo soviético. Sin embargo, la ONU se negó a protegerlo, los hombres de Mobutu lo estaban persiguiendo y la CIA ordenó su arresto para favorecer los intereses de las transnacionales estadounidenses. Estos factores terminaron con su arresto en el río Sankuru. El 17 de enero de 1961 fue trasladado en avión hacia Elizabethville, capital de Katanga, donde fue y a la mañana siguiente sus restos fueron disueltos en ácido, para que sus seguidores no puedan enterrar los restos de su líder. En los años posteriores al asesinato de Lumumba, estos seguidores fueron por militares y mercenarios belgas. En 1966 el caradura de Mobutu lo nombra héroe nacional y niega toda responsabilidad de Se especuló que la CIA actuó mediante la excusa de evitar la llegada de la Unión Soviética a territorios africanos. Sin embargo, Lumumba siempre negó ser comunista, identificándose como nacionalista. Llamó a la Unión Soviética luego de que la ONU haya impedido que tome acciones en contra de la guerra civil. Además, el gobierno belga, junto a la CIA, brindó apoyo armamentístico a los retractores de Lumumba. En enero de 2014 el gobierno estadounidense reconoció su participación en el derrocamiento y asesinato de Lumumba, y en 2022 se, entre muchas comillas, entregaron los restos a su familia, restos que consistían en un único diente. El gobierno de Congo declaró los 3 días desde la llegada hasta el entierro de los restos como duelo nacional. Este caso me dejó con bastante malestar, ya que la persecución política y destrucción de los restos que sufrió Lumumba son situaciones bastante horribles en la historia del Congo, país que sufrió una terrible inestabilidad política por la dictadura de Mobutu.
Fue tanto así que sus segundas elecciones llegaron en 2006, 46 años después de las primeras. Pasaron muchos años para que el pueblo congoleño vuelva a elegir a sus gobernantes, pero también están llegando migajas de justicia, ya que se están abriendo procesos legales contra los últimos implicados vivos de las Lumumba. Bueno gente, hasta aquí el video, muchas gracias por el apoyo hacia el canal. Realmente me sorprende llegar a este número de suscriptores con el primer video, mis expectativas era con suerte llegar a 5xd, muchas gracias por su apoyo y por haber visto el video completo, hasta la próxima.